y compartir con un grupo de expertos la situación sobre la conexión de Internet en Venezuela. Días pasados pudimos ver el informe que se emitió por la World Wide Web Foundation, la que dirige Tim Berners-Lee, en donde pudimos observar, por ejemplo, cómo funciona mejor Internet en cada país. En Infobae América contamos, entre otras cuestiones, que Suecia es el país número 1, digamos, en conectividad, en velocidad de conexión de Internet, y que en el caso de Latinoamérica hay una situación muy singular, que es el caso de Venezuela, que entre 9 países medidos hemos visto que se ubica en el 8º puesto, es decir, Venezuela está entre los países de América Latina donde la conexión de Internet es la más lenta. Días atrás estuvimos viendo también una información sumamente interesante. En el año 2007, el gobierno de Hugo Chávez decidió nacionalizar CanTV, que es la empresa proveedora de Internet. Y por eso nos gustaría, antes de presentar a nuestros invitados, compartir, aunque sea 1 minuto y medio, del comercial publicitario que se emitió oportunamente sobre CanTV en aquel momento para presentar la nacionalización. Vamos a tratar de compartir. Bueno, muy bien. Vamos a presentar. Este comercial dura 7 minutos y medio y fue con que en el año 2007, tras la nacionalización, el gobierno de Hugo Chávez presentó a CanTV como la gran evolución, el gran futuro, Internet para todos y todas, etcétera. Por eso hoy tenemos como invitados a Iria Puyosa, que es profesora del posgrado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y es consultora además en comunicación política, así también como a Luis Carlos Díaz, que es periodista, es uno de los más reconocidos, digamos, tuiteros de la red de Twitter y además, como él mismo se autodefine, un ciberactivista. Nos gustaría charlar con ellos para hablar sobre datos de lo que hoy está ocurriendo con las conexiones a Internet en Venezuela 5 años después de la nacionalización. Bienvenidos a América Directo. Luis Carlos, quería empezar contigo esta entrevista haciéndote la pregunta de cuáles fueron las razones que motivaron para que Chávez en 2007 nacionalizara esta compañía. Sí, recuerda que en 2007 el precio del petróleo, el precio del barril, superó los $150. Eso hizo que el gobierno venezolano iniciara una ola de estatizaciones, de compras de empresas, y bueno, una de las más importantes es la de telecomunicaciones, en este caso CanTV, que maneja más del 90% de las conexiones de los teléfonos hogareños y también tiene Movilnet,
que es una red de telefonía celular, la segunda más importante del país. Básicamente se compró porque se pudo, porque se tenía el dinero. Era interesante porque hacia el año 2000 el gobierno del presidente Hugo Chávez, estamos hablando ya hace 12 años, publicó un decreto que proponía Internet como un bien de desarrollo y bueno, en 2007 el discurso político decía que esa era la idea, que la idea era incluir, que la idea era mejorar, que la idea era apalancar alcaldías digitales. Han pasado 5 años y lo único que hemos tenido es crecimiento de usuarios. Cada vez más personas están conectadas. Pero más que por políticas públicas ha sido más bien un efecto de mercado. Somos consumistas, adquirimos los productos, los tenemos en casa. Ahora, conectada en casi la misma infraestructura ha hecho que Internet sea más lento. De hecho, nuestro promedio de conectividad pasados 5 años es más lento. En el 2007 superábamos el mega de conectividad por segundo y en este momento estamos volviendo otra vez a llegar otra vez a 1 mega. O sea, bajamos a 700, 800 kilobits por segundo. Ahora estamos alcanzando otra vez el mega. Bien. Como dice Luis Carlos, este me parece un dato sumamente relevante. En el año 2007, lo vamos a fijar, el promedio de conexión que ofrecía CanTV estaba en 1,11 megabytes por segundo, según análisis absolutamente comprobados, validados y prácticamente certificados por los expertos en materia de telecomunicaciones. A comienzos del 2012, esa misma conexión de CanTV 5 años más tarde se ubica en torno a los 875, 900 kbps. Es decir, ya estamos hablando de cifras inferiores a 1 mega. Iria Pujosa, desde el momento en que CanTV se vuelve popular, se vuelve nacional, se vuelve socialista con la nacionalización decretada por el presidente Chávez, los resultados que se pueden evaluar a día de hoy, ¿cuáles serían? O sea, si tú tuvieras que resumir, incluso como usuaria de Internet, ¿cuáles son los resultados de esta nacionalización para quien se conecta a diario a Internet? Bueno, parece que tenemos... Son muy negativos. Adelante, tenemos problemas de conexión precisamente por los anchos de banda de conectividad. Iria... Iria, si nos oyes, te tengo que interrumpir un momento. Precisamente, sí, precisamente nos decía Iria Pujosa que las dificultades de conexión se traducen en este tipo de situaciones que estamos viendo en este momento. Luis Carlos, ¿tú nos puedes contar un poco sobre lo que le preguntábamos a Iria? A ver si retomamos la conexión. Sí, bueno, casualmente antes de empezar esta entrevista medimos las velocidades que tenemos. Yo estoy por 900 kbps, pero Iria, según nos comentaba, está a 0.24, está navegando a 240 kilobits por segundo. Esa es más o menos la conexión que se consideraba ancho de banda en el año 2002. Y esa es la conexión que tiene hoy ella en su casa. En algún momento la vamos a retomar, ya se va a poder conectar, pero lo que estamos viviendo es eso. Es un país donde la conexión es lenta. Obviamente para la mayoría de los usuarios acostumbrados tal vez a revisar el correo, usar alguna red social, el impacto sea poco porque, claro, su uso es más bien textual, pero para usuarios que desean descargar contenidos o que quieren, por ejemplo, un fotógrafo que necesite trabajar y que tenga que cargar lotes de fotografías de 5 megas cada uno, no puede trabajar a esta velocidad. O alguien que quiere ver video en streaming o alguien que quiere hacer entrevistas como esta. Entonces, lo que estamos viendo es un país que, aunque en este momento el 40% de la población tiene acceso potencial a Internet, unos 12 millones de venezolanos, las vías por las cuales lo hacemos son cada vez más lentas. Y eso representa un problema porque nos rezaga en innovación, nos rezaga en acceso a la sociedad del conocimiento. Entonces, en definitiva, lo que estamos recibiendo es un servicio de baja calidad sobre el cual los usuarios no nos hemos podido terminar de organizarnos para exigir, porque esto es una doble dimensión, no solamente nos afecta como consumidores, sino que nos afecta en el ejercicio de la ciudadanía. Luis Carlos, cuando uno mira con atención el comercial que hicieron para CanTV, en un momento habla de que los planes de esta nacionalizada empresa, allá por 2007,
5 años han transcurrido de aquellos acontecimientos. Internet iba a llegar para todos y todas, que Internet iba a ser un servicio accesible y que sobre todo iban a montar una infraestructura de banda ancha que iba a alcanzar a todo Venezuela. Naturalmente, quiero preguntarte, vos como un ciberactivista, además me consta que viajas por toda Venezuela, ¿qué es lo que ha pasado con ello? Es decir, ¿hay mucha más gente conectada? ¿Esto obedece a las políticas públicas o simplemente a decisiones privadas? Sí, bueno, en el momento en el que CanTV controla más del 90% de la conexión de telefonía por cable, obviamente cualquier acción de CanTV significa entonces también una política pública. Ahora, lo que me he dado cuenta es que los anchos, digamos, la fibra óptica que se está lanzando al sur del país ha ido a una velocidad que no es suficiente, no alcanza al hambre de conectividad que tienen las regiones. Entonces, en lugar de haber abierto el mercado para que también alguna empresa privada compitiese, para que la cosa fuese un círculo virtuoso que mejorara las conexiones, el Estado ha asumido todo el control de ese sector y entonces dependemos de su velocidad. Cuando voy a las regiones me encuentro que gente que tiene tal vez menos ingresos, menos recursos, termina gastando más en conectividad porque entonces se compra un módem 3G de una compañía celular que no le funciona y se compra un segundo módem para ver si la otra le funciona y entonces en paralelo está esperando a que CanTV conecte los pares, o sea, conecte los cables para ver si le llega. Entonces hay gente que termina penalizada, que termina pechada sencillamente por vivir en el interior. Las cifras más recientes de Conatel, que es un organismo oficial, y estoy hablando con cifras oficiales, dice que el Distrito Capital y el Estado Miranda, que son los dos más centrales del país, tienen una conectividad de 90%, mientras que regiones como, bueno, Sucre, Trujillo y otras están por debajo del 30%. Eso castiga a las regiones. El discurso político del gobierno es decir que si eso se hubiese mantenido así con una empresa privada, pues la exclusión sería mucho mayor. El hecho es que han pasado 5 años y no tenemos cómo compararlo porque sencillamente no, digamos, las empresas privadas no han tenido capacidad de crecimiento. Si uno revisa la cantidad de proveedores de servicios de Internet en los últimos 10 años no ha cambiado, siguen siendo los mismos. Entonces hay una empresa que de manera más pequeña, Intercable, está ofreciendo servicios de cable para televisión y cable para Internet, que es la que en este momento es la única que ofrece 10 megas de ancho de banda, pero solo en las regiones donde le han permitido crecer. Recuerda que Venezuela tiene un control cambiario mucho más radical que el argentino, y no solamente más radical, sino que ya tiene 10 años de actividad, y eso también retrasa que las compañías de telecomunicaciones puedan importar piezas o exportar las ganancias. Yo no le puedo exigir, por ejemplo, a Movistar que mejore su infraestructura cuando el Estado no le está permitiendo ni siquiera sacar sus ganancias. Entonces, ahí hay un problema bastante más complejo, bastante más grave, que nos penaliza, nos deja la paz. Por cierto, solo para que lo tengas de comparación, Intercable ofrece por 400 bolívares, eso es como $93, un servicio que tiene internet de más de 2 megas y 80 canales de televisión. O sea, un internet, yo estoy pagando ahorita por internet de 10 megas, unos 409 bolívares, 10 megas y 80 canales. Mientras que CanTV, que es la empresa socialista, la empresa del Estado, por 400 bolívares solo te da 2 megas de ancho de banda. Por $93 se están pagando 2 megas de ancho de banda. Y eso es una empresa pública, una empresa del Estado. Entiendo, Luis Carlos. A ver, Iria, ¿estás online? A ver si podemos retomar la conexión. Iria, no hay manera. Digo, Luis Carlos, para repasar un momento, en un informe reciente que has elaborado... Ahí está Iria. A ver, Iria, ¿nos escuchas? Yo los escucho y los veo, no sé de mí. Perfecto, bueno, te vemos bloqueada, pero te oímos, y ya que estamos contigo, nos gustaría preguntarte si tú crees que el gobierno, a la hora de nacionalizar y de utilizar CanTV como la empresa distribuidora, digamos, de la conectividad a Internet, vos como analista también política, ¿crees que también se ha utilizado claramente con fines políticos esta nacionalización y este funcionamiento a lo largo de estos años? Digo, ¿es posible que aquellos que son más adeptos al modelo del presidente Chávez
tengan mayores facilidades para conectarse, para operar y para funcionar? Iria, pues no, No, no ha lamentablemente, sido así. bien. Sí, en el 2007 se hace. No, lamentablemente no vamos a poder no vamos a poder establecer la comunicación con Iria. Vamos a insistir, el promedio de conexión estaba en 24 kbps, o sea, 24 kbps. Estamos hablando de velocidades de conexión de hace aproximadamente del año 1996, 1997. Por eso vamos a continuar con Luis Carlos. Reitero la pregunta, Luis Carlos. ¿Crees que la política también incidió en este modelo? Es decir, aquel que es usuario de CanTV, más allá de que sea un servicio que puede contratar todo el mundo, que se hayan podido utilizar, digamos, facilitar anchos de banda y conexión para aquellos más cercanos al gobierno del presidente Chávez. No, no, esa sí hay que atajarla en el aire, porque, a ver, por ejemplo, Movilnet, que es la línea de telefonía celular de la CanTV, tiene unos paquetes, unos paquetes especiales para voceros comunitarios y líderes de consejos comunales. Eso visto desde la perspectiva de que son activistas sociales, que trabajan por la organización comunitaria, que son de sectores populares y que necesitan precios subvencionados, es positivo. Cuando estos mismos activistas aparecen en un acto político junto al presidente, diciendo que son los batalladores y que van a defender la revolución con los teléfonos vergatarios, ya la cosa se pervierte. Cuando el gobierno nacional abre infocentros, que son centros de acceso gratuito a Internet para la gente, y dice que eso funciona para la educación y funciona para la gente, estamos hablando de una política pública que es interesante, que es positiva. Cuando se hace un evento político con el presidente y la gente dice que esas son artillerías del pensamiento y que están en las trincheras digitales y que desde ahí van a defender a Chávez Candanga en Twitter, estamos viendo la perversión de un centro que es público, que se paga con el dinero de todos los venezolanos y que se usa con fines políticos. Entonces, es una respuesta gris, porque no te voy a decir que está totalmente tiranizado el uso de las tecnologías, pero sí hay una intención de manipulación de esa espontaneidad popular. Ahora, ¿cuál es mi esperanza? Bueno, que la gente se apropia de las tecnologías y lo usa de una manera absolutamente libre. Cuando decimos, por ejemplo, que las canaimitas, que son estas computadoras que se le están entregando a los niños en las escuelas, que por cierto, el gobierno nos miente cada vez que dice que solamente en Venezuela o solamente en Revolución es posible, cuando esas mismas computadoras se han entregado en Uruguay, se han entregado en Perú, se han entregado en Argentina, se han entregado en muchos países que no necesariamente son petroleros, socialistas o bolivarianos, pero cuando en Venezuela se le entrega solamente a las escuelas públicas y todavía se ha dejado por fuera a las escuelas privadas, pues hay una cierta exclusión, porque son también niños venezolanos. Entonces, son respuestas que van un poco cargadas. ¿Qué sí ha ocurrido? Y hay que hacer observaciones tajantes, que se ha hecho discriminación positiva, se ha llevado conectividad a sectores populares, pero luego no hay capacidad de cobro del servicio, y entonces en algunas ocasiones cuando se hacen diagnósticos muy locales en algunos pueblos, pues resulta que sí hay infraestructura, que sí se conectaron los cables, pero como la gente no pagó el servicio, se cortaron. Entonces, hay un problema porque estamos hablando de conexiones ociosas, pero también estamos hablando de ciudadanos que no son parte, que no han entrado a la sociedad del conocimiento. Entonces, ahí CanTV sí es necesario que haga alguna especie de subvención, de mejora del servicio a esa gente, porque terminan siendo todos penalizados por unos costos que son altos. Los costos de CanTV de conectividad son altos, digamos, no pueden competir. Hay otro, para cerrar este punto, que es que CanTV además entrega equipos de computadoras subvencionados. Se ha hecho mucha publicidad con ellos, porque claro, tú puedes comprar la computadora a crédito y la vas pagando con la factura telefónica. Resulta que cuando revisas qué tipo de modelos se está entregando, cuánto cuestan en el mercado internacional, resulta que CanTV está cobrando muy por encima del valor unos equipos de baja calidad. Claro, la familia que no tiene una computadora y de pronto tiene una computadora, lo agradece, lo ve como una opción,
pero si subimos un poquito la mirada y vemos que ese precio pudiese pagarse por fuera a una computadora mucho mejor, o si el gobierno permitiese a otras compañías importar equipos a un precio más barato, pudiese ser mejor. Entonces estamos viendo que en realidad este encierro económico hace que la gente tenga pocas opciones de adquisición del producto y por eso tiene unos equipos que están siendo subvencionados, que tienen la marca hecho socialismo, que son parte de una campaña política, pero que en realidad la gente con ese mismo dinero pudiese haber pagado un equipo muchísimo mejor y estar mejor conectado. Claro, esto es atribuible seguramente también a las cargas impositivas y a los modelos económicos que tienden a cerrar la economía para supuestamente proteger las industrias nacionales, incluso de productos que jamás se van a producir en ese país, ¿no? Digo, en algunos países ocurre que se aplican altas tasas impositivas aduaneras a la importación de tecnología para luego comprobar que esa misma tecnología no se produce ni se genera en el país. Luis Carlos, Sí. quería preguntarte también acerca de lo que pasa con lo que llamaríamos la conectividad móvil. Yo no sé si tú me lo puedes confirmar, pero creo que en Venezuela no se comercializa oficialmente, por ejemplo, el iPhone, producto que es muy demandado en el mundo entero. Sin embargo, hay países en los cuales el producto tiene restricciones, como es el caso de Argentina, donde no se comercializa. Creo que en Venezuela ocurre lo mismo, por eso es que la gente No, no, apuesta no, más no, no, sobre el no, no. BlackBerry. No. En Venezuela se vende iPhone. El Bien, iPhone 4S es comercializado por Movistar y por Digitel. ok, Ahora, empresas como Digitel bloquearon la posibilidad de que el iPhone sirviera de modem, que el iPhone fuese un hotspot. correcto. Entonces tenemos un producto que no podemos utilizar completamente, pero eso sí fue una decisión de una empresa privada. Venezuela es un caso muy atípico. Venezuela tiene más de 4.300.000 BlackBerry activos y además no respeta clase social. El BlackBerry es un producto de uso, de consumo masivo, desde sectores populares a sectores más pudientes, y es como el gran capital de conectividad móvil, los BlackBerry, pero en paralelo tenemos un gran parque de Android y un menor de iPhone, pero sí tiene sus consumidores, que hace que mucha gente sea usuaria. Ahora, usuaria de un servicio muy pequeño, usuaria de un ancho de banda pobre, que no te permite, por ejemplo, hacer video streaming desde el teléfono celular o con unos paquetes de datos que son costosos a fin de mes. O sea, ahí hace falta caminar un poco más o que se le permita a las compañías caminar por sí mismas. Venezuela no comercializa 4G. Recientemente pude viajar a Bolivia, viajar a Nicaragua, que son países realmente pobres en la región, que son países además hermanos ideológicos de nuestros compañeros, y ya ellos tienen compañías que comercializan 4G, que a veces les cuesta, que su ancho de banda no es real, pero ya hay un servicio 4G instalado. Venezuela todavía está en caminos de proyectar, instalar uno, o sea, estamos rezagados. Luis Carlos, recuerdo que en algún momento el gobierno del presidente Chávez, junto con Cuba, hicieron una gran promoción y un gran anuncio de un supuesto cable de fibra óptica que iba a conectar e iba a dotar prácticamente de Internet a, a Cuba, ¿no? Y esto creo que quedó en una de esas promesas incumplidas de la revolución, ¿es así, no? El cable está tendido, o sea, el cable está puesto. Ahora, vamos a verlo desde Venezuela. Ese cable no nos aumenta a nosotros el ancho de banda. No nos ha reportado ningún beneficio aún como venezolanos. De hecho, no está claro cuál es el uso que se le está dando. Es decir, es para que el Palacio de Miraflores se comunique mejor con Fidel Castro cuando haya conversaciones entre presidentes. Es para dotarle de servicio de Internet a los cubanos. Si la idea es que Cuba tenga un servicio de Internet, pues es una iniciativa que uno puede aplaudir. Ahora, si es solamente para beneficiar a la casta política y dejar por fuera la ciudadanía, dejar por fuera las universidades, dejar por fuera a los compañeros cubanos que necesitan conectividad tanto o más como la necesitan nuestros ciudadanos, pues bueno, ahí entramos entonces en zonas grises. Yo creo que esto fue una decisión política, no una decisión económica rentable, justamente por este asunto de la borrachera petrolera. Yo creo que la renta petrolera ha hecho de Venezuela un país un tanto soberbio ideológicamente, un tanto, digamos,
digamos, que le provoca hacer cosas y no tiene que preguntarle a los ciudadanos. Ese cable con Cuba no fue consultado con nosotros, ni fue, digamos, no tiene ningún tipo de ganancia, y entonces por eso se levantan dudas. Ya que la información sobre el cable no es transparente, uno se pregunta, bueno, ¿será que aquí hay un control remoto de nuestro sistema de identificación, por ejemplo? Te recuerdo y le amplío, le pongo contexto a los compañeros que nos ven, que el Servicio de Identificación y Extranjería en Venezuela fue desarrollado por empresas cubanas. Correcto. Y hay muchos servicios que tienen que ver con áreas estratégicas de nuestro país que fueron desarrolladas por empresas cubanas contratadas por el Estado venezolano. Este cable servirá para mejorar su control desde afuera. Este cable servirá para darle mejor conectividad a la gente. No nos lo han dicho. No nos lo han dicho, y además han pasado los meses de su instalación y no hay información fiable. Luis Carlos, bueno, quisiera hacerte dos preguntas más. Me hubiera gustado poder contar con Iria, que finalmente es una experta también en el análisis político, y uno puede ver a través de Internet trabajos de Iria Puyosa sobre cómo se definen los nuevos electores, cómo en este momento, para estas próximas elecciones del 7 de octubre, los venezolanos que están conectados a Internet y son mayores de 18 años tienen claramente un mayor interés político, es decir, hay más información, es gente que está más enterada, más informada que aquellos que no lo están. Y eso también marca un poco las preferencias políticas de cara al futuro, tanto por los que quieren votar claramente por una continuidad de Hugo Chávez, como aquellos que apuestan por Enrique Capriles. Luis Carlos, yo quisiera preguntarte si de cara, digamos, a los próximos años, a la próxima gestión de gobierno, independientemente de quién sea, si se ha oído por parte de los candidatos qué es lo que van a hacer con Internet, con ese acceso. Porque si después de 5 años hemos visto que los niveles de conectividad han disminuido, la calidad de Internet tiende a disminuir en Venezuela en lugar de mejorar, la pregunta es, bueno, ¿qué se espera de aquí para adelante en función de quién gane? Sí, mira, en la región hay un observatorio que se creó en la CEPAL, que es el Observatorio Regional de Banda Ancha, el ORBA. El ORBA está compuesto por 9 países de América Latina. Venezuela no es uno de ellos. Pareciera que no es su interés desarrollar el ancho de banda en la región. Sin embargo, sí se ha publicado algunos documentos de las reuniones de ese observatorio y otros organismos de gobierno, y resulta que en uno de ellos estuvo invitado un representante venezolano. Ese documento es público y en él se expresa que el representante de Venezuela en esas reuniones manifestaba que que Venezuela deseaba juntarse, unirse a esta gran red latinoamericana de banda ancha, pero bajo la administración del Estado. Mientras Brasil, Chile, incluso Argentina, Uruguay y otros países decían, Perú también, que su Internet no podía ser desarrollado sino con la participación de empresa privada y Estado, Venezuela era el único que decía, no señores, solamente el Estado debería tener explotación de este recurso. Bien. Eso nos habla un poco de cuál es la intención a largo plazo. Si el presidente Chávez continúa en el poder, efectivamente vamos a tener mayor conexión, quizás va a haber un desarrollo de la conectividad, pero solo porque telecomunicaciones es un sector rentable. Telecomunicaciones en Venezuela es el único sector de la economía que se ha mantenido en crecimiento constante durante todos estos años. Obviamente por un asunto de consumo, los venezolanos somos consumistas, tenemos mentalidad de país petrolero, somos unos tipos que estamos a la moda, cambiamos el teléfono. Entonces, si esa empresa está en manos del Estado, el Estado seguirá generando ganancias. Tanto así que los últimos anuncios de CanTV dice que sus ganancias del año pasado y de este año se están usando para pagar deudas de otros ministerios. Se le están pagando deudas al Ministerio de Trabajo, se le están pagando deudas al Ministerio de Educación. Y ahí entiendes tú por qué no se está invirtiendo en el crecimiento ancho de banda. Entonces el destino de CanTV en manos del Estado va a seguir siendo así a medias, una conexión corta, con corta vista para la verdadera innovación. Mientras que en el caso del candidato Capriles, justamente Iria ha sido una de las personas que ha participado en el desarrollo de una agenda de aplicación de Internet. Aquí hay que tomar en cuenta otro aspecto.
En el año 2000 se publicó un decreto que decía que Internet era un bien prioritario para el desarrollo de la nación. Eso lo hizo Carlos Genatios cuando era ministro de Ciencia y Tecnología. Carlos Genatios se separa del gobierno de Hugo Chávez por diferencias de muchos tipos, pero también ideológicas, y en el año 2009 el gobierno del presidente Chávez publica un decreto de gastos suntuarios que decía que Internet era un gasto lujoso para Venezuela y por eso había que recortarlo. Cuando uno revisa el decreto de gastos suntuarios, el 6649, hay 10 puntos en los cuales el Estado venezolano iba a recortar gastos y el punto 1 era actualización tecnológica e Internet. Un país que considera Internet un lujo, ya sabemos cómo está dirigido. Entonces, el primer paso del plan de Capriles justamente era retomar la primera idea, Internet para el desarrollo, Internet para educar, Internet para innovación, Internet para que las universidades tengan mejor conexión, Internet como espacio donde los ciudadanos se encuentren. Hay experiencias pilotos, el estado Miranda, por ejemplo, que fue el estado gobernado por Enrique Capriles, el estado Miranda logró incluso acuerdos con Microsoft para montar salas de computación que usan software libre, cosa que pareciera absolutamente contrasentido. En algún momento se le acusó a Capriles de ser imperialista y pro-yankee porque tenía acuerdos con Microsoft, pero resulta que las salas están ahí, las salas se colocaron y tienen software libre y se le enseña a los chicos y están ahí disponibles. Entonces, hay unos espacios, hay unas oportunidades interesantes que en un gobierno de Capriles podrían salir bien. Ahora, se le preguntó si iba a privatizar o no CanTV y en el primer plan de la mesa de la unidad, el plan, digamos, de la alianza opositora, decía que sí, pero en el plan de Capriles dice que no, que se puede demostrar que CanTV administrada de manera eficiente desde el Estado podía irle bien. Esa diferencia estará allí un tiempo, yo espero que haya respuestas más claras, pero eso sí, Capriles ya dijo que no va por la privatización, sino que va por una mejora del servicio de parte del Estado, pudiese haber algún cambio. Bien. Luis Carlos, mientras nosotros conversamos, también recibimos a través de América Directo y a través de nuestro Twitter, que es @InfobayAmerica, vamos recibiendo preguntas que la gente está haciendo. También recibimos de los otros comentarios, ¿no? Como por ejemplo, en este momento, Vengador de Venezuela nos dice: basuras, ustedes no saben que la penetración de Internet en Venezuela es la más alta con 45%. En Colombia solo tienen banda ancha los millonarios, por ejemplo. Por eso hablan tanta basura. Bueno, como siempre, tenemos de todo tipo de invitados. Sí, pero si esa persona nos está viendo, es importante que sepa que al principio se dijo que Venezuela había aumentado su uso de Internet. La cifra de Conatel no es 45, es 40%, y eso nos pone por debajo de Argentina, de donde me estás hablando tú, nos pone por debajo de Uruguay, nos pone por debajo de Chile. Entonces no es la más alta del continente. Creo que uno de los grandes problemas del discurso ideológico del chavismo es que se conforma con poco. O sea, el Estado administrador de todo, te da muy poco y la gente lo agradece y se conforma. No hay esta perspectiva de consumidor, de ciudadano, de exigir más y mejores servicios. Eso es todo. Creo que hemos recuperado. Iria, ¿nos estás viendo? ¿Nos estás oyendo? No, seguimos. Hemos reintentado la conexión. Estoy viendo y los escucho. Ahí está Iria. A ver, Iria, si nos escuchas, vamos a tratar y vamos a tener que cerrar la entrevista ya porque... Yo los veo. Bien, te estamos escuchando un poco mal y queríamos ver si, a ver si podemos intentar que nos expliques, digamos, de cara un poco a las próximas elecciones, nos hables un poco de la segmentación de votantes. Hemos visto un trabajo tuyo publicado en Internet sobre cómo has logrado, digamos, una identificación del votante en función de, en gran medida, su conectividad o no a Internet. Iria, pues no. En el estudio, conectados, No, tenemos menos de 1 mega. Es absolutamente imposible que nos conectemos con Iria. Bueno, Luis Carlos, queríamos en primer lugar agradecer mucho esta conversación. Creo que nos has dado una serie de datos que van en una línea muy, digamos, muy justa. Es decir,
Está claro que Venezuela ha incrementado la cantidad de personas conectadas a la red. Venezuela, al igual que otros países, ha tratado de ingresar por ejemplo, la entrega de computadoras para los sectores más populares, para que tuvieran conectividad, pero definitivamente pareciera que en los sectores medios, en la clase media y en los sectores también de gente que trabaja, que hace mucho esfuerzo, etcétera, las condiciones parecieran haber nivelado hacia abajo. ¿Esto podría considerarse así? Pero es que no solamente afecta a las capas medias, también afecta a los sectores populares. O sea, que una persona pobre quiere utilizar Internet para ver videos en YouTube no tiene por qué ser condenable, que esa ha sido otra línea del discurso oficial, condenar el consumo, el ocio, como si fuese algo malo. Efectivamente no, Internet se está entendiendo como un derecho humano desde la ONU porque es una palanca para la libertad de expresión, porque le da a los ciudadanos mucho más poderes para consumir contenidos de manera independiente y para producirlos. Y eso está cambiando la sociedad. Entonces, esto no es un tema de clases sociales. Lo que sí creo que nos ha afectado es que cada vez tenemos menos capacidad de acceso, de escoger. Si en este momento yo quiero una conexión de 20 megas por segundo, no tengo dónde buscarla. Hay uno o dos proveedores privados a muy alto costo que tienen conexiones por fuera, pero no le llega a la mayoría de la población. Y ahora, ¿para qué quiero yo 20 megas? Pues bueno, porque trabajo con videos, porque trabajo con fotografías en alta resolución, nada de eso puede ser penalizado. Entonces sí, nos han igualado hacia abajo y eso no es coherente. Pero hay otra cosa que es más peligrosa, y es que incluso a los sectores más bajos se le está cobrando muchísimo. Una conexión de $93 al mes por 2 megas de ancho de banda es robarle a la gente. Y si tú le dices que eso es una especie de impuesto para pagarle las deudas al Ministerio de Educación y al Ministerio del Trabajo, pues es un insulto. Le estás sacando dinero a la gente para metérselo al Estado que ha sido ineficiente en la administración de otros recursos. Entonces, el tema de Venezuela es importante porque eso no nos va a dejar por fuera. Es decir, la gente se sigue conectando, la gente sigue comprando aparatos, no importa la clase social, se sigue actualizando tecnológicamente y aunque la infraestructura sea mala, aunque las carreteras sean malas, cada vez más gente va a tener vehículos y se va a mover. Eso es indetenible. Yo, para terminar, simplemente vamos a recordar el informe de la fundación que preside, Tim Berners-Lee, que salió el otro día y que compartíamos. A ver, el promedio de conexión, de velocidad de conexión en el mundo está en los 2,6 megabytes por segundo. Claro, aquí uno debe diferenciar que en ciertos países, como Corea del Sur, la velocidad estándar está en torno a los 10 megabytes y en países, por ejemplo, como la Argentina, hoy ya en ciudades importantes o en las ciudades más grandes, estamos hablando de velocidades que van de 3 a 6 megas de velocidad. Y en otras ciudades del interior del país, pues sí, las velocidades están un poco más abajo, pueden estar en torno a los 2 megas, al 1,5 megas. Reiteramos el dato del comienzo, o sea, el promedio de velocidad de conexión y la imagen que estamos viendo, incluso el propio Luis Carlos en este momento desde allí, nos muestran que la capacidad de poder emitir video con cierta calidad, etcétera, se vuelvan bastante complejas. Luis Carlos, muchísimas gracias por el contacto con América Directo. Invitamos también a la gente a que conozca tu proyecto de periodismo de paz que diriges y también queremos agradecer a Iria Puyosa, que lamentablemente por un nivel de conexión de 24 kbps hizo imposible la comunicación y que pudiéramos escuchar también su análisis político. Luis Carlos, muchas gracias una vez más. Gracias a ustedes y si pueden revisen los textos escritos por Iria Puyosa que son una maravilla. Bueno, muchas gracias y será hasta el próximo encuentro de América Directo. Gracias. Para que Chávez en 2007 nacionalizara esta compañía. Sí, recuerda que en 2007 el precio del petróleo, el precio del barril, superó los $150. Eso hizo que el gobierno venezolano iniciara una ola de estatizaciones, de compras de empresas, y bueno, una de las más importantes es la de telecomunicaciones, en este caso CanTV, que maneja más del 90%
más del 90% de las conexiones de los teléfonos hogareños, y también tiene Movilnet, que es una red de telefonía celular, la segunda más importante del país. Básicamente se compró porque se pudo, porque se tenía el dinero. Era interesante porque hacia el año 2000 el gobierno del presidente Hugo Chávez, estamos hablando ya hace 12 años, publicó un decreto que proponía Internet como un bien de desarrollo, y bueno, en 2007 el discurso político decía que esa era la idea, que la idea era incluir, que la idea era mejorar, que la idea era apalancar alcaldías digitales. Han pasado. Bueno, muy bien. Vamos a presentar, este comercial dura 7 minutos y medio y fue con que en el año 2007 y compartir con un grupo de expertos la situación sobre la conexión de Internet en Venezuela. Días pasados pudimos ver el informe que se emitió por la World Wide Web Foundation, la que dirige Tim Berners-Lee, en donde pudimos observar, por ejemplo, cómo funciona mejor Internet en cada país. En Infobae América contamos, entre otras cuestiones, que Suecia es el país número 1, digamos, en conectividad, en velocidad de conexión de Internet, y que en el caso de Latinoamérica hay una situación muy singular, que es el caso de Venezuela, que entre 9 países medidos hemos visto que se ubica en el 8º puesto, es decir, Venezuela está entre los países de América Latina donde la conexión de Internet es la más lenta. Días atrás estuvimos viendo también una información sumamente interesante. En el año 2007, el gobierno de Hugo Chávez decidió nacionalizar CanTV, que es la empresa proveedora de Internet. Y por eso nos gustaría, antes de presentar a nuestros invitados, compartir, aunque sea 1 minuto y medio, del comercial publicitario que se emitió oportunamente sobre CanTV en aquel momento para presentar la nacionalización. Vamos a tratar de compartir. Tras la nacionalización, el gobierno de Hugo Chávez presentó a CanTV como la gran evolución, el gran futuro, Internet para todos y todas, etcétera. Por eso hoy tenemos como invitados a Iria Puyosa, que es profesora del posgrado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y es consultora además en comunicación política, así también como a Luis Carlos Díaz, que es periodista, es uno de los más reconocidos, digamos, tuiteros de la red de Twitter y además, como él mismo se autodefine, un ciberactivista. Nos gustaría charlar con ellos para hablar sobre datos de lo que hoy está ocurriendo con las conexiones a Internet en Venezuela 5 años después de la nacionalización. Bienvenidos a América Directo. Luis Carlos, quería empezar contigo esta entrevista haciéndote la pregunta de cuáles fueron las razones que motivaron